Bienvenidos a Susurros de la Medianoche. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa las notificaciones y, por favor, deja en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Estás listo para sumergirte en lo inexplicable? Hoy, les contaré una historia que cambiará para siempre la forma en que miran a los pasajeros que se suben a un taxi. Soy Pedro, y llevo más de 6 años trabajando como taxista en Querétaro. Al principio, las noches me parecían tranquilas, pero con el tiempo, uno se acostumbra a todo. A veces, la soledad que se siente al volante es más densa que la oscuridad misma. Aunque, en mi caso, lo que más me asustaba eran los borrachos y los problemas que surgen en la calle. Nunca imaginé que lo que más me aterraría sería un pasajero, que no debería existir. Era un martes, alrededor de las 11 de la noche. Me encontraba esperando clientes en el centro, cuando vi a un hombre acercándose. Era un hombre de unos 50 años, de traje oscuro, con un portafolio en mano. No parecía fuera de lo común, más bien parecía un ejecutivo que salía tarde del trabajo. Me pareció extraño que caminara por ahí a esa hora, pero lo vi tan normal, tan real, que no le presté mucha atención. Me pidió que lo llevara al norte, a una zona residencial tranquila. Nada extraño en eso. Es una zona de buena reputación, sin nada que pudiera indicarme que algo raro estaba por suceder. Le dije que se subiera. ¿Está libre?, preguntó. Sí, suba, respondí, abriendo la puerta. Me dio una dirección y arranqué. Durante los primeros minutos, el viaje fue absolutamente normal. Había silencio, pero eso no me incomodó. Él estaba mirando por la ventana. Yo, como siempre, tenía la música a bajo volumen. Las calles estaban vacías, el tráfico era casi inexistente. Después de un rato, el hombre rompió el silencio con una pregunta. ¿Cómo está la noche? Tranquila, respondí, mirando al frente. No ha habido mucho trabajo esta noche, mejor así, ¿no? Su voz sonaba extraña, casi hueca. Pensé que tal vez estaba cansado o que era la hora, pero esa voz me hizo sentir un escalofrío que no pude sacudirme. A medida que avanzaba por las calles, un sentimiento incómodo empezó a invadir todo mi cuerpo. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. En ese momento, mi celular sonó. Era mi esposa. ¿Dónde estás? ¿Pasó algo?, me preguntó. No, solo quería saber a qué hora llegas, respondí rápidamente, en un par de horas más, no te preocupes. Colgué, y al mirar por el retrovisor para disculparme con el pasajero, algo completamente imposible sucedió, el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. Frené de golpe, casi provocando un accidente. Miré al asiento trasero, miré alrededor, no podía creer lo que veía. El hombre había desaparecido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? No podía creer lo que estaba pasando. Bajé del taxi y revisé todo. Miré bajo los asientos, los laterales, la parte trasera del vehículo. Nada. Nadie. Estaba completamente vacío. Me quedé allí, parado, sin saber qué hacer, hasta que algo en mi mente me obligó a seguir la dirección que me había dado. Tal vez, él se había bajado sin que me diera cuenta. Tal vez, no estaba tan seguro de lo que había sucedido. Pero el aire en el taxi se sentía pesado, como si algo más estuviera en el coche conmigo. Decidí continuar. Llegué a la colonia. Era tranquila, bien iluminada. Vi la casa. Una casa grande, bien cuidada, con luces encendidas. Me estacioné enfrente y toqué el timbre. Una señora salió, como si esperara a alguien. Buenas noches, le dije. Disculpe, traje a un señor a esta dirección, pero se bajó antes de llegar, le expliqué. Es un hombre de unos 50 años, traje oscuro, con portafolio. La señora palideció de inmediato. ¿Cómo dijo que iba vestido?, preguntó, con la voz temblorosa. Con un traje oscuro, corbata, portafolio. La señora, en ese momento, se dio vuelta y corrió al interior de la casa. En segundos, regresó con una foto enmarcada, y me la mostró. ¿Era él?, preguntó, su rostro completamente pálido. Era él. Exactamente el mismo hombre que había subido a mi taxi. Sí, ese es, respondí, con una sensación de horror que crecía por cada segundo que pasaba. Pero, no puede ser, murmuró. Mi esposo murió hace 3 meses en un accidente, en esa misma avenida, justo donde usted lo recogió.
Quedé en shock. No sabía cómo reaccionar. La señora continuó hablando, su voz temblaba. No es la primera vez que esto sucede. Otros 2 taxistas han venido aquí diciendo lo mismo, que lo recogieron, que les dio esta dirección, y luego, desapareció. ¿Por qué pasa esto?, le pregunté, buscando alguna respuesta lógica. No lo sé, respondió ella. Tal vez él aún no sabe que ya no puede volver. Me disculpé rápidamente y me fui, completamente desconcertado. ¿Qué acababa de suceder? ¿Era posible que algo así estuviera ocurriendo? Pensé que quizás había estado tan cansado que todo fue una extraña coincidencia. Sin embargo, los eventos que siguieron me demostrarían que no estaba equivocado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Una semana después, a la misma hora, el mismo hombre apareció otra vez. Nuevamente, con el mismo traje oscuro, con el portafolio, como si nada hubiera pasado. ¿Está libre?, me preguntó, con la misma voz vacía. No podía creerlo. El hombre había vuelto. Estaba ahí, frente a mí, como si no hubiera sucedido nada. Lo dejé subir, a pesar de mi mente gritando que no lo hiciera. Tal vez era curiosidad. Tal vez un miedo profundo a lo que podría pasar si no lo dejaba entrar. De nuevo, me dio la misma dirección. Arranqué el coche y me mantuve observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Esta vez, me fijé con más atención. No parpadeaba. No movía ni un dedo. Estaba completamente inmóvil. Lo miré por el espejo retrovisor, y de repente le pregunté. ¿Sabes qué te pasó? Sí, respondió con la misma voz vacía, lo sé. ¿Por qué sigues intentando llegar a casa? Porque es lo único que recuerdo. Salí del trabajo, tomé un taxi, y no puedo dejar de repetirlo. No sé por qué, pero no puedo dejar de hacerlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía dejar de repetir esa rutina, ese ciclo? Al llegar a la casa, antes de que desapareciera, decidí hablarle. Ya llegaste. Esta es tu casa. Tu esposa está dentro. Miré por el espejo retrovisor, y por primera vez, el hombre parpadeó. Luego, sonrió. Fue la última vez que lo vi. Pero desde ese día, todo cambió para mí. Cada vez que conduzco, me detengo a observar con más cuidado a mis pasajeros. Porque aprendí que no todos los que suben a mi taxi están vivos. Algunos solo necesitan saber que han llegado a su destino. Y lo más escalofriante de todo es que algunos nunca lo logran, porque su destino no es este mundo. Historia 2. Mi nombre es Julio Méndez y llevo más de 10 años manejando un taxi por las carreteras del norte. He visto de todo, pasajeros ebrios, situaciones tensas, historias extrañas. Pero nada se compara con lo que ocurrió una noche en la que pensé que todo estaba tranquilo. Pasada la medianoche, el turno había sido relativamente fácil. No hubo muchos pasajeros, solo el silencio de la carretera. Ya había dejado a mi último cliente en un motel cerca de la autopista y decidí regresar a la base por la carretera vieja, ese tramo de unos 20 kilómetros donde casi nunca pasa nadie. El aire estaba frío esa noche y la neblina comenzaba a levantarse sobre el asfalto. Encendí la radio, pero solo escuchaba un zumbido leve, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Pensé que no era nada importante, así que seguí mi camino, con la mente en lo que haría cuando llegara a casa. De repente, a lo lejos, vi una silueta caminando por el borde del camino. Era una mujer. Llevaba un vestido claro, largo, y su cabello, que se movía con el viento, parecía brillar con la luz de los faros del taxi. Bajé la velocidad y reduje la ventana. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Mi coche se averió más atrás, me respondió con una voz suave. ¿Me podrías llevar al pueblo más cercano? No dudé en abrir la puerta trasera para que subiera. Cuando se sentó, cerró la puerta con delicadeza, sin hacer ruido, y el aire dentro del taxi se volvió helado. Decidí encender la radio, pero el zumbido del comienzo había aumentado, como si el sonido se estuviera apoderando del espacio. Tratando de romper el silencio incómodo, le pregunté si había llamado a una grúa o si quería avisar a alguien, pero no contestó. Solo dijo una cosa con un tono extraño, algo que no pude identificar si era una súplica o una advertencia. Por favor, no mires por el retrovisor. Las palabras me dejaron helado. Miré hacia adelante, sin atreverme a decir nada más. Pensé que tal vez estaba asustada, y traté de no mostrar nervios.
Pero entonces, la atmósfera dentro del taxi se tornó aún más densa, como si el aire fuera más espeso. La neblina afuera se había intensificado, y las luces del taxi apenas iluminaban unos metros del camino. El sonido del motor y mi respiración se hicieron más pesados. Cada tanto, podía oír un leve roce detrás de mí, como si su ropa se moviera o sus manos tocaban el tapizado. Intenté mirar por el espejo sin que se notara. Solo un vistazo rápido. Pero algo me detuvo. Recordé esas palabras, ese tono bajo que me había dado miedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo peor vino después. A medida que el tiempo pasaba, el silencio se hacía más opresivo. La carretera seguía desierta, sin señales de vida. La temperatura continuaba bajando, y el parabrisas empezó a empañarse. Tuve que limpiar con la mano para ver la línea blanca del camino. Y entonces, me di cuenta de algo extraño. La aguja del marcador de velocidad subía y bajaba sin razón alguna, como si el motor estuviera fallando. ¿Está bien?, le pregunté sin girarme. Nada. Solo silencio. De repente, oí un susurro tan bajo, casi imperceptible, justo detrás de mi oído. No sabía si provenía de ella o si era el aire que entraba por la ventanilla. Pero escuché claramente. Julio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi nombre? No recordaba haberle dicho cómo me llamaba. Traté de calmarme, de concentrarme, pero cada vez sentía más y más presión en el pecho. No era el miedo normal. Era algo más profundo, algo que no podía explicar. Miré al frente con los dientes apretados y el volante en las manos, pero el miedo no se iba. Vi una señal oxidada a lo lejos, que marcaba el kilómetro 17. Justo allí, donde la neblina era tan densa que parecía que el camino desaparecía. Reducí la velocidad, apreté el volante con fuerza, y el silencio dentro del taxi se volvió absoluto. Pero, en ese momento, juré escuchar una respiración agitada, justo detrás de mi cuello. Miré por el espejo retrovisor solo un segundo, y lo que vi me heló la sangre. En el espejo no se reflejaba el rostro de la mujer que había subido. Lo que vi era una figura sentada en el asiento trasero, pero su cabeza estaba inclinada hacia un costado, como si su cuello se hubiera torcido de una forma antinatural. Su piel parecía grisácea, y sus ojos vacíos se movían de manera errática, buscando algo dentro del coche. No pude evitar girar de inmediato, con el corazón desbocado, pero el asiento estaba vacío. Frené de golpe. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado, y el taxi se ladeó un poco. No sabía qué hacer. Miré hacia atrás, al asiento trasero. Nada. Estaba vacío. El eco del susurro todavía retumbaba en mis oídos. Tomé aire, tratando de calmarme. No podía creer lo que acababa de ver. Decidí seguir manejando, a pesar del pánico que sentía. Bajé la ventanilla para despejar mi mente, pero algo extraño sucedió. La carretera, que antes se veía interminable, comenzó a parecer un túnel. El camino parecía repetirse una y otra vez. No había salida. Cada curva, cada sombra me hacía mirar atrás, esperando que algo imposible apareciera. Pero no había nada. La sensación de estar siendo observado me envolvía. Pasaron unos minutos, tal vez más, pero el reloj en el tablero no avanzaba. El tiempo parecía haberse detenido. La neblina volvía a subir, y todo parecía volverse cada vez más irreal. Entonces, de repente, vi luces débiles a lo lejos. Lo único que podía hacer era esperar llegar a un lugar con gente, algo que me sacara de ese trance. Pero cuando me acerqué, las luces se veían más y más distantes, como si se estuvieran alejando de mí. Finalmente, giré por un cruce que parecía familiar. La carretera volvió a ser la que conocía, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. A los 5 minutos, llegué a una gasolinera abierta. Frené con fuerza, casi derrapando. Bajé del coche temblando, respirando agitado. El empleado salió y me preguntó si estaba bien. Solo pude decirle, recogí a una mujer en el kilómetro 17 y desapareció dentro del taxi. El hombre me miró serio, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Ah, sí, la de la mujer de la carretera, me dijo, con una calma inquietante. Es algo común en esta zona. Esa mujer ha sido vista muchas veces. Los conductores la ven, pero nunca la recuerdan después. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras.
Y siempre, siempre, a la misma hora. Esa fue la última vez que tomé ese tramo de carretera. A veces paso cerca, pero jamás miro por el retrovisor. Historia 3. Mi nombre es Andrés, y llevo más de 10 años trabajando como taxista. Durante todo este tiempo, me he acostumbrado a todo tipo de clientes, desde los borrachos que te hacen perder la paciencia hasta los pasajeros callados que solo te dicen un par de palabras. Sin embargo, hay un servicio que aún no puedo comprender y que me deja con una sensación extraña, como si algo no hubiera terminado. Esta es la historia que me cambió para siempre. Era casi la 1 de la madrugada cuando terminé mi turno y pensé que, por fin, podría regresar a casa. Estaba cansado, pero al igual que todas las noches, siempre esperaba un último pedido antes de irme. Cuando me llegó el aviso de la aplicación, la dirección era en una colonia algo apartada, pero la tarifa era buena y el pago sería en efectivo. No lo dudé, acepté el viaje. Al llegar al punto, vi a un hombre parado junto a un poste. No se veía mal, aunque parecía serio, cansado. Llevaba una camisa blanca y pantalón oscuro, algo sencillo, pero con una postura que no me pareció común. No se movió hasta que me acerqué y abrió la puerta trasera del taxi. No dijo una sola palabra, solo se sentó en silencio, como si supiera exactamente lo que hacía. Buenas noches, le dije mientras arrancaba el motor. Buenas, respondió sin mirarme. Lo miré por el espejo retrovisor, pero no me decía nada. Intenté hacerle una pregunta. ¿A dónde lo llevo? Pero él simplemente contestó, siga derecho. No era común, los pasajeros siempre te decían alguna dirección, pero él no. Pensé que podría ser una broma o algo raro, pero como no me pedía nada más, decidí obedecer. Tomé la carretera principal, pasé por varios semáforos y traté de mantener la calma, pero algo me ponía nervioso. Él seguía en completo silencio, observando la carretera, mirando por la ventana. Su actitud me inquietaba. Decidí hablar para intentar hacer conversación. ¿Vive por aquí?, le pregunté. No, dijo sin mirarme, solo siga. Un silencio pesado se apoderó del taxi, y el ambiente dentro del coche se tornó tenso. A medida que avanzaba, me sentí cada vez más incómodo. Algo no estaba bien. A los 20 minutos, estábamos en una zona más vacía, sin señales ni casas alrededor. De repente, noté algo extraño, la carretera, que antes era familiar, se veía diferente. Las señales de tránsito eran viejas, algunas incluso dobladas. El camino se empezó a estrechar y pronto el pavimento se convirtió en tierra. Ya no había nada de vida a la vista, solo un desierto de asfalto. ¿Dónde vamos?, le pregunté, comenzando a sentirme más nervioso. Siga, me respondió de nuevo, con esa misma voz calmada, casi vacía. La carretera parecía interminable, y el ambiente estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. A cada minuto que pasaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Ya no había más casas, ni luz, ni señal en el teléfono. Todo lo que veía era un oscuro vacío. Miré por el espejo retrovisor. No me atrevía a mirar hacia atrás directamente, pero lo hice, solo por un segundo. Y lo que vi me dejó helado. La figura del hombre estaba inmóvil, pero su expresión había cambiado. Parecía estar observando algo, pero no estaba mirando al frente. Algo en su mirada me heló por completo. Fue entonces cuando lo escuché. No tome esa calle, dijo con una voz firme y controlada. Quise reaccionar, pero mi cuerpo se paralizó. ¿Por qué no me había dicho nada sobre las calles antes? ¿Y por qué ahora me decía que no tomara una calle que nunca había visto? A lo lejos, vi un letrero que indicaba un retorno a la ciudad. Me sentí aliviado al ver que al menos había una forma de salir de esa carretera. Giré el volante, pero al dar la vuelta, algo no cuadró. La carretera era la misma, los baches, los árboles secos, el mismo bote de pintura tirado en la orilla. ¿Cómo podía ser posible? Había dado un giro, pero parecía que había vuelto al mismo lugar. La sensación de estar atrapado en un ciclo me invadió. No podía entender qué estaba pasando. ¿Hasta dónde quiere que lo lleve?, pregunté, ya casi sin aliento. Donde se termine el camino, dijo, como si no hubiera nada extraño en esa respuesta. Miré el reloj del taxi, eran las 2:17 de la mañana. Pensé que podría ser un sueño, pero no era así. La carretera seguía delante de mí, igual, sin avanzar. Como si estuviera dando vueltas infinitamente en el mismo lugar. Miré nuevamente el espejo retrovisor.
El asiento trasero estaba vacío. Ya no podía creer lo que estaba sucediendo. La sensación de que algo invisible estaba conmigo me carcomía por dentro. Decidí dejar todo atrás y regresarme a la ciudad, pero el volante se volvió duro, como si el coche no quisiera moverse. No podía girar. Sentí como si algo me estuviera bloqueando, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Después de lo que parecieron horas, logré dar la vuelta y, de alguna manera, llegué a una calle que me parecía más familiar. Finalmente, después de lo que sentí como un eterno ciclo de desesperación, vi una gasolinera. Estaba abierta, como si me estuviera esperando. Frené con fuerza, salí del taxi temblando. Me acerqué a la bomba, y un empleado salió al verme tan pálido. ¿Estás bien?, me preguntó. Solo pude decirle, recogí a un hombre en el kilómetro 17 y desapareció dentro del taxi. El empleado me miró serio, y me dijo con voz tranquila. No es la primera vez que alguien habla de esa ruta. Muchos conductores dicen lo mismo. Siempre es a la misma hora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo peor es que nunca recuerdan nada después de esa noche, dijo el empleado, y me dejó con más preguntas que respuestas. Desde esa noche, cuando tomo un servicio en carretera, reviso cada detalle antes de arrancar. La sensación de que el pasajero podría no ser quien parece, de que la ruta puede no ser la misma, me sigue persiguiendo. Y lo más aterrador de todo es que ahora sé que algunos pasajeros no buscan un destino. Ellos son el destino. Historia 4. Mi nombre es Víctor y llevo más de 12 años trabajando como taxista en la ciudad de Tijuana. Si alguna vez has estado aquí, sabes que esta ciudad nunca duerme. Siempre hay ruido, gente, luces. Es un lugar que exige estar alerta en todo momento, pues te cruzas con todo tipo de personas. Pero con los años, uno desarrolla un sexto sentido. Sabes quién es problema y quién no. Puedes leer a la gente con solo verlos. Hasta que, una noche, ese sexto sentido falló completamente. Era una noche común, todo tranquilo. Estaba esperando un buen viaje por la zona del río, un lugar que suele estar lleno de gente en la madrugada, pero esa noche todo parecía demasiado calmado. Ya había dejado a unos clientes y estaba buscando un último viaje para terminar mi turno. Fue entonces cuando un hombre se me acercó. Tenía unos 40 años, corpulento, con una chaqueta deportiva y una gorra que le cubría la mitad de la cara. Su aspecto no me llamó la atención, pero su postura, esa tensión en sus hombros, algo en la forma en que se movía, me hizo sentir que algo no estaba bien. Me hizo una señal para que lo recogiera. Subió al asiento trasero sin decir palabra alguna. No me dijo buenas noches, ni nada. Simplemente deslizó una nota doblada a través de la ranura de plástico que separa el asiento del conductor. La abrí con rapidez, era una dirección en una colonia residencial alejada. Algo suburbano, sin mucho tráfico a esa hora. ¿Es ahí?, le pregunté, sin saber qué esperar. Sí, respondió con una voz grave, plana, sin emoción alguna. Arranqué y me dirigí hacia la zona indicada. Desde el primer momento, noté que algo estaba fuera de lugar. Él estaba demasiado quieto. Miraba constantemente por los espejos laterales, mirando a su alrededor con una vigilancia que me incomodó. Algo no estaba bien. Intenté romper el hielo. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté. Solo siga, fue su respuesta. Un silencio pesado llenó el taxi. Con cada minuto que pasaba, me sentía más tenso. Sus ojos no se movían de los espejos, y su cuerpo estaba rígido. Le pregunté si vivía por esa zona, si estaba trabajando, pero él solo respondía con monosílabos, sin mostrarse interesado en conversar. Después de unos 10 minutos, tomé un desvío habitual, un atajo para ahorrar tiempo. Era una maniobra legal, algo que cualquier local haría. Fue entonces cuando él habló de nuevo. Regrese, dijo con firmeza. ¿Qué? ¿Cómo que regrese?, le respondí, confundido. Regrese y tome la ruta que pasa por la gasolinera de la esquina. No entendí. Esa ruta no era la más rápida ni la más lógica. Disculpe, pero esta ruta es más rápida. La marca el GPS, se lo puedo mostrar, le dije. Pero él no se alteró, su tono se volvió más autoritario. No quiero la ruta más rápida. Quiero la ruta que pasa por la gasolinera. Y no pregunten más, ordenó. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo no estaba bien. El aire dentro del taxi se volvió denso.
Sus palabras me provocaron una incomodidad que no podía explicar. Sin saber por qué, obedecí. Regresé a la avenida principal y tomé la ruta que él me indicó. Durante el resto del viaje, me vi incapaz de tomar decisiones. Cada vez que intentaba girar hacia una calle secundaria, él me detenía, me ordenaba seguir la ruta que él dictaba con tal precisión, como si todo estuviera planeado. Me dirigí por calles que no había tomado nunca, en dirección a una zona que me era completamente ajena. Su control sobre el viaje me dejó sin palabras. A medida que avanzaba, me sentí más y más desconcertado. Llegamos a un semáforo, y cuando miré a la izquierda, vi una camioneta negra, completamente polarizada, esperando que cambiara la luz. El hombre, que había estado en completo silencio todo el tiempo, hizo un sonido gutural. Un sonido bajo, que no pude comprender. Pero lo extraño fue que el conductor de la camioneta giró la cabeza. No me miró a mí, no. Miró al asiento trasero, donde estaba mi pasajero. Luego, asintió con la cabeza. Fue un gesto breve, profesional. Eso fue todo. En ese momento, comprendí algo terrible. Yo no era su taxista. Mi taxi no era un transporte común. Mi coche era una herramienta para un propósito que no entendía. La camioneta negra, que parecía ser parte de todo esto, había reconocido a mi pasajero. Como si se tratara de una operación secreta. El semáforo cambió a verde y la camioneta giró a la izquierda. Mi pasajero no dijo nada. Me ordenó seguir derecho, luego doblar a la derecha en la siguiente calle y reducir la velocidad. Así lo hice. Con cada indicación, la atmósfera dentro del coche se volvía más pesada. Cada minuto parecía más largo que el anterior. Llegamos a una casa en una zona residencial oscura. La casa tenía las luces apagadas. Mi pasajero me ordenó apagar el motor y las luces. Todo se sumió en la oscuridad. El aire estaba denso y no podía respirar bien. El silencio era absoluto, pero la sensación de estar vigilado me envolvía. Nos quedamos allí, en la oscuridad, con la tensión aumentando. Pasaron 5 minutos que parecieron horas. Finalmente, la puerta principal de la casa se abrió. Un hombre salió apresurado, llevaba una maleta de viaje y parecía nervioso. Miró a ambos lados de la calle, como esperando a alguien. Fue entonces cuando mi pasajero, con una rapidez aterradora, abrió la puerta, salió del taxi y se dirigió hacia el hombre con la maleta. El hombre de la maleta se detuvo de inmediato al verlo. Su rostro cambió por completo, una mezcla de terror y resignación. Mi pasajero se detuvo frente a él, sacó algo de su chaqueta y lo mostró al hombre de la maleta. No era un arma, era una pequeña caja de madera. El hombre, al ver la caja, tembló y soltó la maleta, dejándola caer al suelo. Mi pasajero dijo solo una frase, pero esa frase resonó en el aire frío de la noche. Sabe que no puede irse. En ese momento, el hombre de la maleta se desplomó lentamente, como si le hubieran quitado toda la fuerza de su cuerpo. Mi pasajero no tocó la maleta, no lo tocó a él, solo regresó al taxi, cerró la puerta con calma y me dijo: «Vámonos». Arranqué sin decir una palabra. Durante los siguientes 10 minutos, el silencio era profundo, casi insoportable. Yo estaba temblando. Finalmente, él me dijo que lo dejara en un centro comercial que estaba abierto a esas horas. Me pagó en efectivo, me dio una propina generosa y antes de bajarse, se detuvo frente a mí, me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. «Gracias por seguir las instrucciones. Recuerda, siempre hay una ruta y siempre hay alguien que la conoce mejor». Se bajó del taxi, caminó hacia el estacionamiento vacío del centro comercial y desapareció. No lo volví a ver. Nunca volví a saber de él. No era un fantasma, no era un ser del más allá. Era alguien que estaba allí para cumplir con una misión, y la maleta, el hombre que se desplomó, todo era real. Pero lo más aterrador de todo es que, aunque fui testigo de lo que ocurrió esa noche, no puedo decir nada. Solo puedo seguir conduciendo, sabiendo que cada vez que un pasajero me pide que tome una ruta ilógica o que gire en una calle equivocada, mis instintos me alertan. Porque sé que mi taxi puede convertirse en el vehículo de la fatalidad en cualquier momento. Historia 5. Trabajo como taxista en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Polanco. Llevo más de 12 años conduciendo por estas calles y, como podrás imaginar, ya he vivido de todo. La gente aquí está siempre en movimiento, con prisa, hablando por teléfono, corriendo de un lugar a otro.
Es fácil acostumbrarse al ruido y al ajetreo. Pero a esas horas, cuando el ruido de los negocios se apaga y la ciudad se calma, hay algo en el aire que cambia. La ciudad parece respirar de otra manera. Y fue en una de esas noches cuando todo se volvió raro. Era un jueves cerca de la 1 de la mañana. Había dejado a un cliente y me dirigía hacia el sur, buscando otro viaje. La calle estaba vacía, casi desierta. De repente, en una esquina, vi a una mujer parada. Llevaba un vestido negro elegante, con el cabello largo y suelto. La vi confundida, como si se hubiera perdido. Me hizo la señal para que la recogiera. Subió al asiento trasero sin decir una palabra. Su rostro estaba sereno, aunque su expresión parecía algo distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Buenas noches, le dije al mirarla por el espejo retrovisor. Buenas, respondió con una voz suave. Me dio una dirección en Coyoacán, un viaje largo. Algo que me venía bien a esas horas. De inmediato, encendí la radio, puse una estación de pop viejito, algo tranquilo para amenizar el viaje. ¿Está bien si pongo música?, le pregunté, buscando romper el silencio. Sí, la que quieras, dijo, con un tono tranquilo, pero con algo de autoridad, como si no dejara mucho espacio para debate. Conduje durante unos 10 minutos en silencio, mientras la música sonaba suavemente. La mujer miraba por la ventana, inmóvil. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La canción que estaba sonando de repente cambió. No era la misma melodía que yo había elegido. Era algo completamente diferente. Miré la radio, el indicador aún estaba en la estación que había sintonizado, pero la música había cambiado a una melodía extraña, como un jazz distorsionado, lento y sin ritmo. Parecía una música de circo, pero de una forma extraña, como si fuera parte de una pesadilla. No salía de las bocinas, sino que llenaba el aire dentro del coche, envolviéndome. Miré rápidamente a la mujer por el espejo retrovisor. Ella sonreía, una sonrisa extraña, como si todo fuera normal. ¿Escuchas eso?, le pregunté, con el corazón comenzando a acelerarse. Claro, respondió con esa sonrisa amplia, pero lenta, es la música que tú estás poniendo. Yo sabía que no había puesto esa música. Miré la radio de nuevo, y aunque estaba apagada, la música seguía sonando, clara y baja, como si viniera de algún lugar lejano. Pero está apagado, le dije, señalando el aparato, mi voz temblando. Ella se encogió de hombros sin dejar de sonreír, como si todo fuera completamente normal. Pero está sonando, y eso es lo que importa, ¿no crees?, dijo, casi en tono burlón. Fue en ese momento cuando el miedo me recorrió por completo. La música seguía sonando, pero no la había puesto yo. No la había seleccionado. Era una música que nunca había escuchado antes y me llenaba de una sensación extraña, como si algo estuviera invadiendo mi mente. Miré el volante, intenté concentrarme, pero sentía como si cada nota que sonaba en el taxi me golpeara en el pecho, como si cada acorde fuera más denso que el aire mismo. El tiempo pasó, pero la música no dejaba de sonar. La mujer seguía allí, inmóvil, su sonrisa no desaparecía. No sabía si ella estaba tan tranquila porque le parecía normal o si algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Finalmente, llegamos a la dirección en Coyoacán. Paré frente a una casa colonial, bastante elegante. La mujer me miró a través del espejo y me dijo, son 220 pesos. La pagó con exactitud, como si todo fuera completamente normal. Pero antes de bajar del taxi, se detuvo y me dijo algo que me heló la sangre. No te preocupes por la música, dijo, mirando fijamente a mis ojos, la gente la escucha si quiere y la lleva consigo. No tiene que prender el radio para escucharla. No entendí lo que quería decir, pero no tuve tiempo de procesarlo. Abrió la puerta, se bajó y desapareció en la oscuridad de la noche sin mirar atrás. En el momento en que cerró la puerta, la música se detuvo. El silencio volvió al taxi, pero era un silencio demasiado profundo, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Miré la radio. Funcionaba perfectamente. Estaba sintonizada en la misma estación de siempre. Pero todo lo que acababa de escuchar, esa música extraña, esa melodía aterradora, ¿era real? ¿Era parte de un sueño? Al día siguiente, le conté la historia a un compañero de trabajo. Solo sonrió con complicidad y me dijo: ah, sí, la de la música. Esas cosas pasan en la noche. Es un juego. No entendí a qué se refería hasta que me explicó que algunos pasajeros te dejan algo que no es físico,
algo que se queda contigo. Algo que no puedes ver, pero que puedes escuchar, sentir, oír, aunque no lo estés buscando. Y esa música, esa melodía que no puse yo, seguía conmigo, siempre. A veces, cuando conduzco solo, en el silencio de la madrugada, justo antes de que la radio se encienda, me parece escuchar las primeras notas de esa melodía extraña, como si estuviera a punto de sonar. Y tengo que subir el volumen al máximo para callarla. Lo peor de todo es que sé que la mujer no me puso música. Ella me la quitó, y me dejó esa melodía para recordarme que ya no estoy solo. Que hay cosas que se quedan contigo, aunque las dejes a kilómetros de distancia. Nos vemos en el siguiente video.